Mi nombre es Esteban Quiroz Gálvez y tengo 65 años. Hoy quiero contarles la historia de cómo mi padrastro Heriberto me entregó a una mujer adinerada cuando apenas tenía 14 años. Una historia que por más de 5 décadas he intentado olvidar, pero que sigue tan viva en mi memoria como si hubiera ocurrido ayer. Aquí sentado en mi rancho, alejado de todo, puedo finalmente hablar de lo que me pasó. Antes de continuar con mi historia, por favor haz clic en el botón de me gusta, suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo. Tu apoyo es muy importante para que pueda seguir compartiendo mi testimonio. Todo comenzó después de la muerte de mi madre. Yo era un chamaco flaco, asustado, sin saber qué iba a hacer de mí. Mi padrastro Heriberto nunca me quiso. Eso lo supe desde el primer día que llegó a nuestra casa. Para él yo era solo un estorbo, una boca más que alimentar. Cuando mamá murió, pensé que me echaría a la calle, pero no, tenía otros planes. Esteban, recoge tus cosas. Mañana nos vamos a la capital, me dijo una noche, mientras cenábamos frijoles recalentados. No era un hombre de muchas palabras, pero cuando hablaba, había que obedecer. ¿A la capital? ¿Para qué?, pregunté, sorprendido porque nunca habíamos salido de nuestro pueblo. Te conseguí un trabajo con una señora muy importante. Vas a tener comida, ropa y hasta vas a estudiar. Mejor que estar aquí conmigo, que no tengo nada que ofrecerte. No supe qué contestar. Por un lado, pensé que tal vez se estaba preocupando por mí, buscándome un futuro mejor. Por otro, algo en su mirada no me daba confianza. Pero era un niño. ¿Qué podía hacer? El viaje a la Ciudad de México fue largo. Recuerdo que Heriberto iba nervioso, fumando un cigarro tras otro. Llevábamos 5 horas en aquel autobús destartalado cuando finalmente llegamos. Nunca había visto tantos edificios, tantos carros, tanta gente. Me sentí diminuto. Tomamos otro transporte hasta llegar a una colonia que parecía de otro mundo. Casas enormes con jardines, carros lujosos y calles limpias. Nada que ver con nuestro pueblo donde la mayoría vivíamos en casas de adobe. Llegamos a una mansión con rejas negras altísimas. Heriberto tocó el timbre y una mujer con uniforme nos abrió la puerta. «Venimos a ver a Doña Inmaculada», dijo mi padrastro quitándose el sombrero, casi como si hablara con la Virgen. «Soy Heriberto Saldívar, ya habíamos quedado». La mujer nos miró de arriba abajo, hizo una mueca de disgusto y nos dejó pasar. Cruzamos un jardín enorme hasta llegar a una terraza donde una señora tomaba el té. Era Doña Inmaculada Ayala Riquelme. No era vieja, tendría unos 40 y tantos, pero su mirada parecía la de alguien que ha vivido más de lo que le corresponde. «Así que este es el muchacho», dijo, sin saludar siquiera. Me examinó como quien revisa una fruta en el mercado. «Parece sano. ¿Sabe leer y escribir?» «Sí, señora», contestó Heriberto. «Terminó la primaria. Es buen muchacho, trabajador». Doña Inmaculada se levantó y caminó a mi alrededor, mirándome fijamente. Yo mantenía la cabeza agachada, como me había dicho Heriberto que hiciera. «Respeto, chamaco. A esta señora le debes respeto». «Está bien», dijo finalmente. «Te daré lo acordado». Sacó un sobre de su bolso y se lo entregó a Heriberto. Él lo abrió inmediatamente, contó el dinero y sonrió. «El muchacho es suyo, Doña Inmaculada. Le agradezco la oportunidad que le da». Fue en ese momento cuando entendí lo que estaba pasando. No me estaba dejando para que tuviera un mejor futuro. Me estaba vendiendo como si fuera un animal. «¿Me vas a dejar aquí?», pregunté con un hilo de voz. «¿Y cuándo vuelves por mí?». Heriberto guardó el sobre en su camisa y me puso una mano en el hombro. «Pórtate bien, Esteban. Doña Inmaculada te va a cuidar mejor que yo. Vas a tener todo lo que yo nunca te pude dar. Pero tú eres mi familia. Eres lo único que tengo», le dije, sintiendo cómo las lágrimas querían salir, pero las aguantaba por orgullo. «Ya no, chamaco. Ya no», me contestó. Y esas fueron las últimas palabras que le escuché decir. Sin más, dio media vuelta y se fue. No miró atrás ni una sola vez. Yo me quedé ahí parado, viendo cómo desaparecía por el jardín hasta que la puerta se cerró tras él. «Bien», dijo Doña Inmaculada. «Ahora eres parte de esta casa. Te explicaré cómo funcionan las cosas aquí». Los primeros días fueron confusos. Me asignaron un cuarto pequeño en la parte de atrás de la casa, cerca de donde dormían los otros sirvientes. No era mal lugar. Tenía una cama limpia y una ventana que daba al jardín trasero,
mucho mejor que el petate donde dormía en mi pueblo. Doña Inmaculada me presentó como su protegido, un huérfano al que generosamente había acogido. El pobrecillo no tenía a nadie, le decía a sus amigas mientras tomaban el té. Es mi obra de caridad. Al principio pensé que quizás no sería tan malo. Tenía comida todos los días, ropa limpia, un techo sobre mi cabeza. Incluso doña Inmaculada mencionó que iría a la escuela. Quiero que seas un muchacho educado, Esteban, me dijo un día. Empezarás clases con un maestro particular la próxima semana. Pero la semana siguiente llegó y no hubo maestro. Ni la siguiente, ni la que vino después. En su lugar, empezaron las tareas. Primero fueron cosas pequeñas. Limpiar los zapatos de doña Inmaculada, ordenar sus joyas, llevarle el desayuno a la cama. Poco a poco, las responsabilidades aumentaron. Limpiaba toda su habitación, luego todo el segundo piso. Después me encargaba del jardín. Tienes que ganarte tu lugar en esta casa, me decía. Nada es gratis en esta vida. Para el segundo mes, ya no comía con los demás sirvientes, sino después, lo que sobraba. Ya no me llamaba por mi nombre, sino muchacho, o tú. Y la escuela nunca se volvió a mencionar. Había otros 3 sirvientes en la casa. Josefina la cocinera, Dolores que limpiaba, y Martín el jardinero y chofer. Todos mayores que yo. Todos evitaban hablar conmigo más de lo necesario. Una noche, cuando llevaba unos 3 meses ahí, Josefina me dejó un plato de comida caliente en mi cuarto. Era la primera vez que alguien hacía algo amable por mí desde que llegué. No te encariñes con la señora, me dijo en voz baja. No eres el primero que trae así. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Josefina miró hacia la puerta, asegurándose que nadie nos escuchaba. Antes de ti hubo otro muchacho. Estuvo aquí casi 2 años. Un día desapareció, y la señora dijo que lo había mandado a estudiar al extranjero, pero nunca recibimos ni una carta, ni una llamada. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Y qué pasó con él? Nadie lo sabe, pero la señora, ella no es lo que aparenta. Ten cuidado, chamaco. Esa noche no pude dormir. Pensé en escapar, pero ¿a dónde iría? No conocía la ciudad, no tenía dinero, no tenía a nadie. Además, las rejas de la mansión siempre estaban cerradas, y Martín tenía las llaves. A los 6 meses de estar ahí, todo cambió. Doña Inmaculada recibió la visita de un hombre al que presentó como su socio, don Patricio. Era un hombre gordo, de bigote cano, y ojos pequeños que parecían perderse entre los pliegues de su cara. Desde que llegó, no dejó de mirarme. Es perfecto, le escuché decir a doña Inmaculada. Exactamente lo que buscaba. Al día siguiente me mandaron a limpiar el estudio donde se reunían. Fingí no escuchar mientras hablaban. El negocio va viento en popa, decía don Patricio. Los gringos pagan bien por muchachos como este, limpios, sanos, que sepan comportarse. Te lo dije, contestó doña Inmaculada. Yo tengo buen ojo. Este aguantará más que el anterior. ¿Cuándo podemos empezar con él? Pronto. Primero hay que domarlo bien. No entendía exactamente a qué se referían, pero sabía que era algo malo. Muy malo. Esa noche, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho, tomé una decisión. Tenía que escapar. Pero no fue tan fácil. A partir de ese día, notaba que siempre había alguien vigilándome. Si iba al jardín, aparecía Martín. Si estaba en la cocina, Dolores encontraba algo que hacer ahí. Incluso por las noches, escuchaba pasos fuera de mi puerta. Una tarde, mientras limpiaba el comedor, escuché a doña Inmaculada hablando por teléfono. Sí, todo listo para el jueves. El muchacho está preparado. No dará problemas. Claro que vale lo que pido. Es mercancía de primera. Mercancía. Eso era yo para ella. No un niño, no un ser humano. Mercancía. El miércoles en la noche, la víspera del día que mencionó, no pude más con la angustia. Esperé hasta que todos estuvieran dormidos y con mucho cuidado salí de mi cuarto. Mi plan era llegar a la cocina, tomar un cuchillo para defenderme si era necesario, y buscar una forma de salir. La casa estaba en silencio. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj del pasillo. Caminé descalzo para no hacer ruido. Llegué a la cocina y agarré un cuchillo pequeño que escondí entre mi ropa. Luego fui hacia la puerta principal.
Estaba cerrada con llave, como imaginé. Probé con la puerta del servicio, también cerrada. Todas las ventanas de la planta baja tenían rejas. Estaba atrapado. Entonces recordé algo. El cuarto de lavado tenía una ventana pequeña que daba al patio trasero. Era muy angosta, pero quizás yo, flaco como estaba, podría pasar por ahí. Con el corazón en la garganta, me dirigí hacia allá. La ventana tenía un vidrio que quité con mucho cuidado. Era pequeña, muy pequeña, pero era mi única oportunidad. Me subí a la lavadora y metí primero la cabeza, luego un hombro. Estaba tan apretado que pensé que me quedaría atorado ahí para siempre. Empujé con las piernas, sintiendo cómo el marco de la ventana me raspaba la piel, pero no me importó. Poco a poco fui pasando, hasta que caí al otro lado, en el jardín. Ahora solo faltaba la barda. Era alta, muy alta para un niño de 14 años. Había un árbol cerca que podría usar para trepar. Me acerqué sigilosamente, rogando que nadie me escuchara. Estaba a punto de subir cuando escuché una voz. «¿A dónde crees que vas, chamaco?» Era Martín. Estaba sentado en una silla junto a la barda, fumando un cigarro. Parecía que llevaba ahí un buen rato, como si me estuviera esperando. «Por favor», le dije. «Déjame ir. Van a hacerme algo malo, lo sé». Martín dio una última calada a su cigarro y lo tiró al suelo. «No sabes en lo que te estás metiendo, muchacho. Si te escapas, te van a encontrar. Y será peor, mucho peor». «No pueden encontrarme si me voy lejos», contesté. «Por favor, ayúdame». Martín me miró por lo que pareció una eternidad. Luego, para mi sorpresa, sacó una llave de su bolsillo. «Hay una puerta pequeña en la esquina de la barda, detrás de esos arbustos. Esta llave la abre. Cuando salgas, corre y no mires atrás. Toma el primer autobús que encuentres. No importa a dónde vaya, solo aléjate de aquí». No podía creer lo que estaba escuchando. «¿Por qué me ayudas?» «Porque antes de ti hubo otros», dijo con la voz quebrada. «Y no pude ayudarlos a ellos. Ahora vete, antes de que me arrepienta». Me dio la llave y un puñado de billetes. «Es todo lo que tengo. Ahora vete». No lo pensé 2 veces. Corrí hacia donde me indicó. Encontré la puerta oculta entre la vegetación. Metí la llave con manos temblorosas y salí a la calle. Era la primera vez en 6 meses que pisaba el mundo exterior. El aire nunca me había sabido tan dulce. Corrí y corrí sin mirar atrás, tal como me dijo Martín. No sabía a dónde iba, pero cualquier lugar sería mejor que ese infierno. Lo que no sabía entonces es que mi pesadilla apenas comenzaba. Que los próximos 15 años estarían marcados por el miedo, el dolor y la desesperación. Pero esa ya es otra parte de la historia. Una parte que, sentado aquí en mi rancho tantos años después, todavía me cuesta contar. Porque escapé esa noche, sí. Pero doña Inmaculada y su red de maldad me encontraron. Y lo que vino después fue peor que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Como les contaba, aquella noche logré escapar de la mansión de doña Inmaculada gracias a Martín. Con el dinero que me dio, tomé el primer autobús que encontré. Ni siquiera me fijé hacia dónde iba, solo quería alejarme lo más posible de aquel lugar. El autobús me llevó a Cuernavaca. Recuerdo que bajé en la terminal sin saber qué hacer. Era un chamaco de 14 años, solo, asustado, sin conocer a nadie. Dormí esa primera noche en la terminal, escondido en un rincón, abrazando la mochila improvisada que había hecho con una camisa vieja, donde guardé el poco dinero que me quedaba. Por la mañana, hambriento y cansado, empecé a caminar sin rumbo por las calles. Fue entonces cuando conocí a Rodrigo, un vendedor ambulante de unos 50 años que vendía frutas en un pequeño puesto. «¿Qué haces solo tan temprano, chamaco?», me preguntó mientras acomodaba sus naranjas. No sé por qué, pero sentí que podía confiar en él. Quizá fue su mirada bondadosa, o el hecho de que me ofreció una manzana sin pedirme nada a cambio. Le conté una versión modificada de mi historia, que mi padrastro me había abandonado y que estaba buscando trabajo. «Puedes ayudarme en el puesto si quieres», me dijo. «No puedo pagarte mucho, pero tendrás comida y un lugar donde dormir». Así fue como pasé las siguientes semanas, ayudando a Rodrigo a vender frutas. Vivía en un cuartito en la azotea de una vecindad. Era humilde pero limpio, y Rodrigo me trataba bien. Por primera vez en mucho tiempo, empecé a sentir algo parecido a la tranquilidad.
Pero esa tranquilidad no duró mucho. Un mes después de mi llegada, mientras atendía el puesto, vi un carro negro, lujoso, estacionarse en la acera de enfrente. De él bajó un hombre que reconocí inmediatamente. Era don Patricio, el socio de doña Inmaculada. Me agaché rápidamente detrás del puesto, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. ¿Cómo me había encontrado? ¿Me estaba buscando específicamente a mí, o era una coincidencia? ¿Qué te pasa, Esteban?, me preguntó Rodrigo al verme en ese estado. Ese hombre, susurré, me está buscando. Es malo. Rodrigo miró hacia donde le señalé. Don Patricio estaba hablando con otro vendedor, mostrándole una fotografía. Mi fotografía. Quédate aquí, me dijo Rodrigo. No te muevas. Lo vi acercarse a don Patricio. Hablaron unos minutos mientras yo temblaba detrás de las cajas de fruta. Finalmente, Rodrigo regresó. Dice que eres su sobrino, que te escapaste de casa y tu tía está muy preocupada. No es cierto, exclamé. Me vendieron, Rodrigo. Me vendieron como si fuera un animal. Si regreso con ellos, algo malo me va a pasar. Rodrigo me miró fijamente. Creo que vio el terror en mis ojos porque asintió. Te creo. Voy a ayudarte a escapar, pero tienes que irte ahora mismo. Ese hombre no me da buena espina. Me dio todo el dinero de la venta del día y una bolsa con frutas y pan. Vete por la parte de atrás. Cruza el mercado y toma el autobús hacia Taxco. Tengo un primo allá que puede ayudarte. Se llama Felipe. Busca su taller mecánico cerca de la iglesia principal. Así fue como dejé Cuernavaca apenas un mes después de haber llegado. El viaje a Taxco fue largo y angustiante. A cada parada del autobús, miraba por la ventana esperando ver el carro negro de don Patricio. Cuando llegué a Taxco, encontré el taller de Felipe sin mucha dificultad. Era un hombre callado pero amable, que me acogió sin hacer demasiadas preguntas después de que le mencioné a Rodrigo. Puedes quedarte en el taller, me dijo. Hay un catre en la parte de atrás. Si quieres ganarte tu sustento, puedes aprender a arreglar carros conmigo. Y así empezó mi vida en Taxco. Durante 6 meses todo fue bien. Aprendí rápido el oficio de mecánico, trabajaba duro, y poco a poco fui ganándome la confianza de Felipe y de los clientes. Ya no pensaba tanto en doña Inmaculada, en Heriberto, o en lo que había dejado atrás. Empezaba a imaginar un futuro. Pero un día, mientras trabajaba en un motor, escuché la campanilla de la puerta del taller. Cuando levanté la vista, ahí estaba ella. Doña Inmaculada en persona, tan elegante como la recordaba, con su collar de perlas y su mirada fría. Al fin te encuentro, Esteban, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Has causado muchos problemas, ¿sabes? Tuve que gastar mucho dinero para dar contigo. Felipe no estaba ese día. Había ido a Iguala a buscar unas refacciones. Estaba solo con ella y con el chofer que la acompañaba, un hombre corpulento que bloqueaba la salida. No voy a regresar con usted, le dije, sosteniendo una llave inglesa con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Ya no soy un niño asustado. Oh, Esteban, dijo ella, negando con la cabeza como quien regaña a un niño pequeño. ¿De verdad crees que tienes opción? Firmé papeles de adopción después de que te fuiste. Legalmente eres mi hijo. Si no vienes conmigo por las buenas, vendrá la policía y te llevará por las malas. No le creo, respondí, aunque la duda ya había empezado a crecer dentro de mí. ¿No? Bueno, también podría contarle a las autoridades que robaste dinero de mi casa antes de irte. O podría hablar con la familia de Rodrigo en Cuernavaca. Tiene una hija pequeña, ¿sabías? ¿Qué crees que le pasaría si don Patricio la visitara? El miedo me paralizó, no por mí, sino por Rodrigo y su familia. Por Felipe, que me había dado trabajo sin hacer preguntas. Doña Inmaculada vio la derrota en mis ojos y sonrió complacida. Eres un buen muchacho, Esteban. Siempre lo has sido. Ahora recoge tus cosas. Nos vamos. Esa misma tarde regresé a la mansión. Pero no a la de Ciudad de México, sino a otra más grande y aislada en las afueras de Toluca. Era una propiedad enorme rodeada de bosque, sin vecinos cercanos. El lugar perfecto para mantener secretos. Bienvenido a tu nuevo hogar, me dijo doña Inmaculada mientras entrábamos. Espero que esta vez aprecies lo que hago por ti. Me asignaron una habitación en el segundo piso. Era más grande y cómoda que la que tenía en la Ciudad de México, con una cama amplia, un escritorio e incluso una pequeña biblioteca.
Parecía más la habitación de un hijo que la de un sirviente. Las cosas serán diferentes esta vez, me explicó doña Inmaculada esa primera noche. Ya no eres un niño, y yo no soy tonta. Intentar escapar otra vez sería un grave error. No solo para ti, sino para todas las personas que te han ayudado. Supe que no estaba fanfarroneando. Esta mujer tenía el poder y los contactos para cumplir sus amenazas. Decidí que, por el momento, lo mejor era seguirle la corriente mientras buscaba otra oportunidad de escapar. Los siguientes meses fueron confusos. Doña Inmaculada comenzó a presentarme en sociedad como su sobrino. Me compró ropa elegante, me enseñó modales de mesa, incluso contrató a un profesor que venía 3 veces por semana para darme clases. «Tienes potencial, Esteban», me decía. «Podrías llegar a ser alguien importante bajo mi tutela». Era como si realmente quisiera convertirme en parte de su familia. Pero al mismo tiempo, había reglas estrictas. No podía salir solo de la propiedad. Todas mis llamadas eran supervisadas, y siempre había alguien vigilándome. Un día, después de casi un año en esa extraña situación, doña Inmaculada me llamó a su despacho. «Tengo un trabajo para ti», me dijo. «Don Patricio necesita a alguien de confianza para ayudarle con unos negocios en Acapulco. Irás con él mañana». «¿Qué tipo de negocios?», pregunté receloso. «Nada que deba preocuparte. Solo harás lo que él te diga». Así empezó la siguiente etapa de mi cautiverio. Durante los siguientes años, me convertí en el asistente personal de don Patricio. Viajábamos por todo México, Acapulco, Cancún, Puerto Vallarta, siempre hospedándonos en los mejores hoteles, reuniéndonos con hombres poderosos. Mi trabajo era sencillo: servir bebidas, llevar documentos, esperar en el carro. Pero poco a poco fui entendiendo la naturaleza de sus negocios. Don Patricio y doña Inmaculada dirigían una red de tráfico de influencias. Utilizaban información privilegiada, contactos en el gobierno y documentos falsificados para facilitar todo tipo de operaciones cuestionables para empresarios y políticos. Y yo era una pieza clave en su operación, aunque no lo sabía entonces. Mi presencia joven e inocente desviaba sospechas. Mi asistente me presentaba a don Patricio, y nadie cuestionaba por qué un hombre de su posición llevaba a un muchacho a reuniones de negocios. A los 18 años, me dieron mi primera identificación falsa. A los 20, me enseñaron a conducir y me asignaron como chofer personal de don Patricio. A los 22, ya me sentaban en las reuniones y me pedían que tomara notas. Todo este tiempo, doña Inmaculada seguía con la farsa de ser mi benefactora. Me daba una mesada, me compraba ropa, incluso me regaló un reloj caro en mi cumpleaños. Pero nunca olvidé que era su prisionero. Las amenazas veladas siempre estaban presentes. Recuerda quién te sacó de la pobreza, Esteban. No olvides lo que podría pasarle a Rodrigo y su familia si me decepcionas. Intenté escapar 2 veces más durante esos años. La primera vez llegué hasta Veracruz antes de que me encontraran. La segunda apenas alcancé la terminal de autobuses de Toluca. Cada intento fallido traía consecuencias. Periodos de encierro, privilegios revocados, y siempre, el recordatorio de que podían hacer daño a las personas que me habían ayudado. A los 25 años, algo cambió. Don Patricio sufrió un infarto durante una de nuestras reuniones en Monterrey. Murió antes de que llegara la ambulancia. Yo estaba ahí. Vi cómo su rostro se ponía morado, cómo sus ojos perdían vida. No sentí pena. Este hombre había sido cómplice de mi cautiverio durante más de 10 años. Pensé que con su muerte tendría una oportunidad de liberarme, pero me equivocaba. Doña Inmaculada simplemente asumió el control total de los negocios. «Ahora me necesitas más que nunca, Esteban», me dijo en el funeral de don Patricio. «Eres el único que conoce todos los contactos, todas las operaciones. Serás mi mano derecha». Y así fue como pasé de ser un prisionero a convertirme en cómplice. No por elección, sino por supervivencia. Conocía demasiados secretos, había visto demasiadas cosas. Si intentaba irme, no solo me perseguirían a mí, sino a cualquiera que intentara ayudarme. Los siguientes 4 años, trabajé directamente para doña Inmaculada. Aprendí cada aspecto del negocio, conocí a cada contacto, memoricé cada cuenta bancaria. Me convertí en indispensable para ella, y eso me dio un pequeño margen de poder. Comencé a guardar información, documentos comprometedores, nombres.
Era mi seguro de vida, mi única esperanza de algún día ser libre. Mantenía todo escondido en una caja de seguridad que había alquilado en secreto durante un viaje a Guadalajara. Finalmente, a los 29 años, vi mi oportunidad. Doña Inmaculada enfermó gravemente. Neumonía, dijeron los médicos. Estuvo hospitalizada durante semanas, lo suficiente para que yo pusiera en marcha mi plan. Una noche, mientras ella dormía sedada en el hospital, tomé todo el dinero en efectivo que guardaba en la caja fuerte de la casa, algunos documentos importantes, y desaparecí. Esta vez tenía un plan. No iría a ninguna ciudad grande donde pudieran encontrarme. Me dirigí al sur, a Chiapas, a las montañas donde sabía que sería difícil dar conmigo. Compré un terreno pequeño en una comunidad remota. Cambié mi nombre, mi apariencia, mi forma de hablar. Me convertí en otra persona. En Mateo Ordóñez, un campesino solitario que había llegado buscando paz. Durante meses viví con el miedo constante de que aparecieran en mi puerta. Cada carro desconocido, cada pregunta de los vecinos me ponía en alerta. Pero el tiempo fue pasando y nadie vino por mí. Un año después, me enteré por un periódico viejo que doña Inmaculada había muerto. No podía creerlo. Después de tanto tiempo, después de tanto miedo, era libre. Realmente libre. Pero la libertad trajo consigo un nuevo desafío. Aprender a vivir. Tenía 30 años y había pasado más de la mitad de mi vida como prisionero o como cómplice involuntario. No sabía quién era realmente, qué me gustaba, qué quería hacer con mi vida. Decidí quedarme en Chiapas. Aprendí a cultivar la tierra, a criar animales, a vivir del campo. Poco a poco fui sanando, construyendo una vida sencilla pero honesta. Incluso llegué a tener amigos, vecinos que me apreciaban sin saber nada de mi pasado. A los 35 años conocí a Carmela, una mujer viuda que vivía en el pueblo cercano con su hija pequeña. Nos casamos un año después. Fue ella quien me enseñó a amar, a confiar de nuevo en las personas. Su hija, Lucía, se convirtió en la hija que nunca tuve. Fueron años buenos, años de paz, pero nunca olvidé lo que había vivido. Las pesadillas seguían atormentándome. El miedo nunca desapareció del todo. Y ahora, sentado aquí en la misma tierra que me dio refugio hace más de 30 años, con el pelo ya canoso y las manos callosas por el trabajo, pienso en todo lo que pasó, en el niño asustado que fui, en el hombre roto en que me convertí, y en la persona que finalmente encontró algo parecido a la paz. Pero esa paz estaba a punto de romperse, porque el pasado nunca termina de perseguirnos. Y un día, cuando menos lo esperaba, ese pasado regresó para recordarme que algunas deudas nunca se saldan del todo. Les estaba contando cómo construí una nueva vida aquí en Chiapas. Durante muchos años viví en paz con Carmela y su hija Lucía. Formamos una familia, algo que nunca pensé que tendría después de todo lo que pasé. Trabajé la tierra, crié animales, me gané el respeto de mis vecinos. Nadie sabía quién había sido yo antes, y eso estaba bien. Esteban Quiroz había muerto el día que escapé de doña Inmaculada. Aquí todos me conocían como Mateo Ordóñez. Carmela falleció hace 10 años. Cáncer. Fue rápido. Apenas tuvo tiempo de despedirse. Lucía ya se había casado para entonces y vivía en Tuxtla Gutiérrez con su esposo y su hijo pequeño, mi nieto Mateo, a quien le pusieron mi nombre. O mejor dicho, el nombre que yo había adoptado. Después de la muerte de Carmela, me quedé solo en el rancho. Lucía me visitaba cuando podía, pero tenía su propia vida. No me molestaba la soledad. Después de todo lo que había vivido, aprendí a encontrar paz en el silencio, en la rutina simple de cuidar mis cultivos y mis animales. Hasta que hace 5 años, el pasado que creía enterrado volvió para recordarme que algunas historias nunca terminan del todo. Era un domingo normal. Había ido al pueblo a vender parte de mi cosecha en el mercado y a comprar provisiones. Mientras esperaba que me despacharan en la tienda de don Arturo, escuché una voz a mis espaldas que me heló la sangre. Mateo Ordóñez, o debería decir Esteban Quiroz. Me giré lentamente, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que todos en la tienda podrían oírlo. Frente a mí había un hombre de unos 50 años, bien vestido, con un sombrero que le ensombrecía parcialmente el rostro. No lo reconocí de inmediato. Creo que me confunde con alguien más, respondí, intentando mantener la calma. No lo creo,
dijo el hombre, sonriendo. Te reconocería en cualquier parte, aunque hayan pasado... ¿Cuánto? ¿30 años? Fue entonces cuando lo vi. En sus ojos, en la forma de su sonrisa. Era mayor, más delgado, pero sin duda era él. Heriberto, dije, casi sin voz. Mi padrastro, el hombre que me había vendido cuando era un niño, estaba parado frente a mí como si el tiempo no hubiera pasado. Vamos a hablar afuera, me dijo en voz baja. No querrás hacer una escena, ¿verdad? Salí con él de la tienda, dejando mis compras a medias. Caminamos en silencio hasta llegar a una pequeña plaza. Heriberto se sentó en una banca y me indicó que hiciera lo mismo. ¿Cómo me encontraste?, pregunté finalmente. Fue casualidad, te lo aseguro, dijo, encendiendo un cigarro. Estoy trabajando en un proyecto de construcción cerca de aquí. Te vi en el mercado la semana pasada y no podía creerlo. El chamaco flaco que entregué a doña Inmaculada, ahora todo un señor campesino. ¿Qué quieres de mí?, pregunté directamente. No tenía sentido fingir que no sabía quién era. ¿Qué te hace pensar que quiero algo?, respondió, soltando el humo lentamente. Tal vez solo quería ver cómo estaba mi hijastro después de tantos años. Tú y yo sabemos que eso no es cierto, dije. Me vendiste, Heriberto. Me entregaste a esa mujer como si fuera mercancía. Heriberto dio otra calada a su cigarro antes de responder. Eran otros tiempos, Esteban. Yo era pobre. No tenía nada que ofrecerte después de que murió tu madre. Doña Inmaculada prometió darte educación, oportunidades. No me mientas, exclamé, controlando mi voz para no llamar la atención. Sabías perfectamente lo que estabas haciendo. Recibiste dinero por mí. Por un momento, vi algo parecido a la vergüenza en sus ojos, pero desapareció rápidamente. Lo hecho está, dijo finalmente. No puedo cambiar el pasado, pero podemos hacer algo por el futuro. ¿Qué quieres decir? He estado hablando con alguien que te conoce bien, alguien que ha estado buscándote por mucho tiempo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Doña Inmaculada está muerta, dije. Sí, lo está, confirmó Heriberto, pero su hijo no. ¿Su hijo? Nunca supe que doña Inmaculada tuviera un hijo. En todos los años que pasé con ella, nunca lo mencionó, nunca vi fotos, nada. No sabía que tenía un hijo, dije confundido. Hay muchas cosas que no sabías de ella, respondió Heriberto. Alfonso era su único hijo. Estaba estudiando en Europa durante los años que viviste con ella. Heredó todo, las propiedades, los negocios, los contactos, y también heredó cierto interés por ti. ¿Qué tipo de interés?, pregunté, aunque temía la respuesta. Cuando doña Inmaculada murió, Alfonso encontró diarios, documentos. Se enteró de muchas cosas, incluido tu papel en los negocios de su madre, y cree que te llevaste algo que le pertenece. Así que era eso. Después de todos estos años, los fantasmas del pasado venían a cobrar deudas. No me llevé nada que no me perteneciera, mentí. La verdad es que sí había tomado dinero y documentos cuando escapé, pero era lo mínimo que merecía después de 15 años de cautiverio. Alfonso no lo ve así, dijo Heriberto. Cree que tienes información, documentos que podrían comprometerlo. Está dispuesto a pagar generosamente por ellos. ¿Y tú eres su mensajero ahora?, pregunté con desprecio. Digamos que soy un intermediario. Alfonso me encontró hace unos meses. Me ofreció dinero por ayudarlo a localizarte. Como te dije, fue casualidad que te viera en el mercado. No le creí ni por un segundo. Nada en mi vida había sido casualidad desde que este hombre entró en ella. ¿Qué pasa si no tengo nada que darle?, pregunté. Heriberto apagó su cigarro contra la banca. Alfonso no es como su madre. Es más, impaciente, y tiene recursos que ella nunca tuvo. Sería una lástima que tu tranquila vida aquí se viera perturbada, especialmente considerando que tienes familia ahora. Una hija, un nieto. La amenaza era clara. Sentí que la sangre me hervía. Este hombre, que me había vendido como si fuera ganado, ahora venía a amenazar a mi familia. Dile a Alfonso que no tengo nada suyo, dije poniéndome de pie. Y no vuelvas a acercarte a mi familia. Piénsalo bien, Esteban, dijo Heriberto sin moverse de la banca. Tienes una semana. Estaré en el hotel del centro. Si no vienes a verme, Alfonso vendrá personalmente. Y créeme, no querrás conocerlo. Me alejé sin responder. Caminé rápido hasta mi camioneta y conduje de regreso al rancho con la mente hecha un torbellino. ¿Cómo era posible que después de tantos años
cuando finalmente había construido una vida, el pasado regresara para destruirlo todo. Esa noche no pude dormir. Las amenazas de Heriberto resonaban en mi cabeza. No me preocupaba por mí, sino por Lucía y el pequeño Mateo. No podía permitir que les hicieran daño. A la mañana siguiente tomé una decisión. Llamé a Lucía y le pedí que viniera al rancho con Mateo. Le dije que era urgente, que necesitaba verlos. Llegaron esa misma tarde. Mateo, con sus 12 años, corrió a abrazarme como siempre hacía. Lucía notó inmediatamente que algo no estaba bien. «¿Qué pasa, papá?», me preguntó cuando Mateo se fue a jugar con los perros. «Te ves preocupado». No sabía por dónde empezar. Durante toda su vida le había ocultado mi verdadera identidad, mi pasado. Para ella yo siempre había sido Mateo Ordóñez, el hombre que se casó con su madre y la crió como propia. «Lucía, hay algo que necesito contarte», comencé. Algo que debí decirte hace mucho tiempo. Y así por primera vez en más de 30 años conté mi historia. Le hablé de mi verdadero nombre, de Heriberto, de Doña Inmaculada, de los 15 años que pasé cautivo. Le conté cómo escapé, cómo llegué a Chiapas, cómo conocí a su madre. Lucía me escuchó en silencio, con lágrimas en los ojos. Cuando terminé, me abrazó fuertemente. «No importa quién fuiste antes, para mí siempre serás mi padre», me dijo. «Pero no entiendo. ¿Por qué me cuentas esto ahora?». Le expliqué sobre el regreso de Heriberto, sobre las amenazas, sobre este Alfonso que me buscaba. «Tenemos que irnos», dijo inmediatamente. «Tú, yo, Mateo, podemos mudarnos a otro estado, empezar de nuevo». «No es tan simple», respondí. «Esta gente tiene recursos, contactos. Nos encontrarían eventualmente. Y estoy cansado de huir, Lucía. He pasado la mitad de mi vida escapando o escondiendo quién soy realmente». «Entonces, ¿qué vamos a hacer?», preguntó angustiada. «Voy a enfrentarlos», dije, sorprendiéndome a mí mismo con mi determinación. «Pero primero, necesito que tú y Mateo estén a salvo. Quiero que vayan con tu primo Miguel a Oaxaca. Quédense allí hasta que yo les avise que es seguro regresar». Lucía protestó, pero finalmente accedió. Sabía que tenía razón, que Mateo debía estar lejos de todo esto. Esa misma noche los acompañé a la terminal de autobuses. Mientras esperábamos la salida, Mateo se acercó a mí. «Abuelo, ¿por qué tenemos que irnos? ¿Por qué no vienes con nosotros?», me preguntó con esa inocencia que me recordaba a mí mismo a su edad. «Tengo que resolver unos asuntos aquí, mijito», le respondí, revolviendo su pelo. «Pero pronto estaremos juntos otra vez, te lo prometo». No sabía si podría cumplir esa promesa, pero era lo único que podía ofrecerle en ese momento. Después de que partieron, regresé al rancho y busqué la vieja caja metálica que había mantenido enterrada bajo el piso de mi cobertizo durante todos estos años. Dentro estaban los documentos que había tomado de Doña Inmaculada, registros de transacciones ilegales, nombres de políticos y empresarios corruptos, cuentas bancarias en el extranjero, mi seguro de vida durante tanto tiempo, y ahora posiblemente la causa de mi ruina. Al día siguiente fui al pueblo, pero no para ver a Heriberto. Fui directamente a la comisaría. Pregunté por el comandante y me presentaron al teniente Uciel Domínguez, un hombre joven pero de mirada seria y honesta. «¿En qué puedo ayudarlo, señor Ordóñez?», me preguntó cuando me senté frente a su escritorio. «Teniente, lo que voy a contarle es una historia larga y complicada», comencé. «Y mi verdadero nombre no es Mateo Ordóñez». Durante las siguientes 2 horas, le conté todo. Desde el momento en que Heriberto me entregó a Doña Inmaculada hasta las amenazas recientes. Le mostré los documentos que había guardado todos estos años. El teniente Domínguez escuchó atentamente, tomando notas, haciendo preguntas ocasionales. Cuando terminé, se quedó en silencio por unos minutos, revisando los documentos. «Señor Quirós», dijo finalmente, usando mi verdadero apellido, «lo que me está contando es muy grave. Estos documentos implican a personas poderosas en actividades ilícitas que van desde fraude hasta tráfico de influencias. Pero muchos de estos crímenes probablemente ya prescribieron y otros serían difíciles de probar después de tanto tiempo». «No vine buscando justicia por el pasado, teniente», respondí. «Vine porque temo por mi familia ahora. Este hombre, Alfonso, el hijo de Doña Inmaculada, está amenazando a mi hija y a mi nieto». «Entiendo», dijo el teniente.
En ese caso, creo que podemos elaborar un plan. Estos documentos, aunque antiguos, podrían ser suficientes para iniciar una investigación. Y si este Alfonso está continuando con los negocios de su madre, podríamos atraparlo en flagrancia. ¿Qué sugiere que hagamos?, pregunté. Primero, necesitamos verificar quién es este Alfonso, y si realmente es el hijo de Inmaculada Ayala Riquelme. Luego, quiero que se reúna con Heriberto como él pidió, pero esta vez llevará un micrófono oculto. Necesitamos pruebas concretas de sus amenazas y de cualquier actividad ilegal que estén planeando. El plan era arriesgado, pero no veía otra salida. Acordamos que me reuniría con Heriberto al día siguiente en un café del pueblo, no en el hotel como él había sugerido. El teniente Domínguez y 2 agentes estarían vigilando desde la distancia. Esa noche, de vuelta en el rancho, saqué la vieja foto de mi madre que guardaba en un cajón. Era lo único que me quedaba de mi vida anterior, lo único que Heriberto no pudo quitarme. «Mañana termina todo, mamá», le dije a la imagen desteñida. «Una forma u otra, esto llega a su fin». No sabía lo acertadas que eran mis palabras, ni lo que me esperaba en ese café. Porque a veces el pasado no solo regresa para atormentarnos, sino para darnos la oportunidad de cerrar círculos que creíamos eternamente abiertos. Esa mañana me levanté antes del amanecer. Había dormido apenas unas horas, atormentado por recuerdos que creía olvidados. Me vestí con ropa normal como cualquier otro día, pantalón de mezclilla, camisa a cuadros, botas gastadas. El teniente Domínguez me había dicho que pasaría por mí a las 9 para colocarme el micrófono y repasar el plan. Mientras esperaba, me senté en esta misma mecedora donde estoy ahora, mirando el amanecer sobre las montañas. Pensé en todo el camino recorrido, en el niño asustado que fui, en el hombre que había llegado a ser. Por primera vez en 50 años, sentí que podía cerrar ese capítulo de mi vida. El teniente Domínguez llegó puntual. Venía solo, en un carro sin identificación policial. «Buenos días, señor Quiroz», me saludó con formalidad. «¿Está listo?» «Tan listo como puedo estar», respondí, invitándolo a pasar. En la mesa de la cocina, sacó un pequeño dispositivo de una caja. Era un micrófono del tamaño de un botón. «Esto grabará toda la conversación», me explicó mientras lo colocaba en el interior de mi camisa. «Nosotros estaremos escuchando en tiempo real. Si en algún momento siente que está en peligro, solo tiene que decir, «Mi rancho necesita lluvia», y entraremos de inmediato. «¿Qué han averiguado sobre Alfonso?», pregunté mientras comprobábamos que el micrófono funcionaba correctamente. «Es real», dijo el teniente, su rostro tornándose serio. «Alfonso Ayala Riquelme, 48 años. Estudió en Europa, como dijo Heriberto. Regresó a México hace unos 8 años, después de la muerte de su madre. Heredó varias propiedades y negocios, pero hay rumores de actividades ilícitas. Nada que hayamos podido comprobar hasta ahora». «¿Y está aquí? ¿En Chiapas?», pregunté sintiendo un nudo en el estómago. «No lo sabemos con certeza, pero si viene, estaremos preparados». Repasamos el plan una vez más. Yo me reuniría con Heriberto en el Café Central a las 11. Trataría de que confesara las amenazas y que hablara lo más posible sobre Alfonso y sus intenciones. El teniente y otro agente estarían en una mesa cercana, fingiendo ser clientes normales. «Recuerde, señor Quiroz, no se arriesgue innecesariamente», me advirtió el teniente antes de salir. «Si las cosas se complican, abortamos la operación. Su seguridad es lo primero». Asentí, pero en mi interior sabía que no me detendría. Esta podría ser mi única oportunidad de librarme definitivamente del pasado. Llegué al café 10 minutos antes de la hora acordada. Era un lugar sencillo en el centro del pueblo, con mesas de madera y un televisor viejo que transmitía noticias locales. Me senté en una mesa al fondo, desde donde podía ver la entrada. El teniente Domínguez y su compañero ya estaban allí, en una mesa cercana a la puerta, vestidos como trabajadores de oficina. A las 11 en punto, Heriberto entró. Llevaba el mismo sombrero del día anterior, pero hoy vestía un traje que parecía caro, aunque algo fuera de lugar en un pueblo pequeño como el nuestro. Me vio inmediatamente y se acercó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Esteban, me alegra que hayas venido», dijo, sentándose frente a mí. «O debería llamarte Mateo. Debe ser confuso tener 2 nombres». «Heriberto», respondí secamente. «Vamos al grano. ¿Qué quiere exactamente este Alfonso?». Un mesero se acercó,
y Heriberto pidió un café. Yo no pedí nada. No creía que mi estómago pudiera soportarlo. Impaciente como siempre, dijo Heriberto cuando el mesero se fue. Algunas cosas nunca cambian, ¿verdad? Alfonso quiere lo que le pertenece. Los documentos que te llevaste cuando escapaste de la casa de su madre. No sé de qué documentos hablas, mentí, siguiendo el plan que habíamos acordado con el teniente. Vamos, Esteban, no me tomes por tonto, dijo Heriberto, bajando la voz. Sabemos que te llevaste papeles importantes. Registros, nombres, información que podría causar muchos problemas si cayera en las manos equivocadas. ¿Y si los tuviera? ¿Qué ganaría yo entregándoselos a Alfonso? Heriberto sonrió, una sonrisa fría que me recordó a doña Inmaculada. Por un lado, una compensación generosa. Alfonso está dispuesto a pagarte bien. Por otro lado, paz. La garantía de que tú y tu familia podrán seguir con sus vidas sin preocupaciones. ¿Me estás amenazando?, pregunté, queriendo que quedara claro en la grabación. Lo veo más como un recordatorio, respondió Heriberto. El mundo es un lugar peligroso. Accidentes, robos, desapariciones. Ocurren todos los días. Sería terrible que algo así le pasara a tu hija Lucía o al pequeño Mateo, ¿no crees? Sentí que la sangre me hervía, pero me contuve. Necesitaba más información. ¿Y si te digo que ya no tengo esos documentos? Que los destruí hace años. No te creería, dijo Heriberto, tomando un sorbo de su café recién servido. Eres inteligente, Esteban. Siempre lo fuiste. Sabes el valor de tener un seguro. ¿Por qué Alfonso esperó tanto tiempo para buscarme? Han pasado más de 20 años desde que su madre murió. Ah, esa es una buena pregunta, dijo Heriberto, recostándose en su silla. Verás, Alfonso no sabía de tu existencia hasta hace poco. Doña Inmaculada era una mujer muy reservada, incluso con su propio hijo. Fue solo cuando empezó a reorganizar los negocios familiares que encontró referencias a ti en viejos documentos. Y luego, claro, notó que faltaban cosas importantes. Eso tenía sentido. Durante mis años con Doña Inmaculada, nunca escuché que mencionara a un hijo. Era un secreto más en una vida llena de ellos. ¿Y tú? ¿Cómo te involucraste en esto después de tantos años?, pregunté. El destino, supongo, dijo Heriberto con una sonrisa irónica. Alfonso estaba buscando a personas que hubieran conocido a su madre en esa época. Mi nombre apareció en algunos papeles viejos. Me localizó, me ofreció dinero por ayudarlo a encontrarte, y aquí estamos. ¿Dónde está Alfonso ahora? ¿Está en el pueblo?, pregunté, tratando de sonar casual. Heriberto miró su reloj. De hecho, debería estar llegando en cualquier momento. Quiere hablar contigo personalmente. Eso no estaba en el plan. Miré disimuladamente hacia la mesa donde estaba el teniente Domínguez, quien había escuchado todo. Asintió ligeramente, indicándome que siguiera. «No mencionaste que vendría», dije, volviendo mi atención a Heriberto. «No preguntaste», respondió simplemente. «Está hospedado en el mismo hotel que yo. Cuando le dije que habías aceptado reunirte conmigo, insistió en venir. Está muy interesado en conocerte». En ese momento, la puerta del café se abrió. Entró un hombre alto, de pelo canoso perfectamente peinado, vestido con un traje que claramente costaba más que todo lo que había en aquel café. A pesar de no haberlo visto nunca, supe inmediatamente que era Alfonso Ayala. Tenía los mismos ojos fríos y calculadores de su madre. Heriberto le hizo una seña, y el hombre se acercó a nuestra mesa. «Alfonso, te presento a Esteban Quirós. Esteban, este es Alfonso Ayala». Alfonso me miró con intensidad, como evaluándome. Luego extendió su mano. «Al fin nos conocemos, señor Quirós. ¿O prefiere Ordóñez? He oído tanto sobre usted que siento que ya lo conozco». Le estreché la mano brevemente. «No puedo decir lo mismo. Hasta hace unos días no sabía que usted existía». Alfonso sonrió y se sentó junto a Heriberto. Mi madre era muy reservada con sus asuntos personales, especialmente conmigo. Creo que quería protegerme de ciertas realidades de su vida. ¿Como el hecho de que compraba niños?, dije sin poder contenerme. La sonrisa de Alfonso se tensó. «Prefiero pensar que ofrecía oportunidades a jóvenes sin recursos, como usted. Eso no es lo que yo llamaría a 15 años de cautiverio», respondí.
Perspectivas diferentes, supongo, dijo Alfonso con un gesto desdeñoso. En cualquier caso, no estoy aquí para discutir el pasado. Estoy aquí por los documentos que se llevó cuando abandonó la casa de mi madre. ¿Por qué son tan importantes esos documentos? Han pasado más de 30 años. Algunos secretos no caducan, señor Quirós, dijo Alfonso, inclinándose hacia adelante. Algunas personas mencionadas en esos documentos siguen en posiciones de poder, y otras estarían muy interesadas en comprar esa información. Así que eso era. No se trataba solo de proteger el legado de su madre, sino de un nuevo negocio de extorsión. ¿Y si me niego a dárselos?, pregunté. Sería una pena, dijo Alfonso, su voz suave pero amenazante, especialmente para su familia. Su hija tiene un negocio de artesanías en Tuxtla, ¿verdad? Y su nieto acaba de empezar la secundaria. Sería terrible que algo les pasara. Esta vez no pude contener mi rabia. Si les tocas un solo pelo, te juro que... No hay necesidad de ponerse así, interrumpió Alfonso. Esto es una simple transacción comercial. Usted me da los documentos, yo le doy dinero y la garantía de que su familia estará segura. Todos ganamos. En ese momento, noté movimiento en la entrada del café. Entraron dos hombres corpulentos que no parecían locales. Se colocaron cerca de la puerta, bloqueándola. ¿Quiénes son ellos?, pregunté, aunque ya lo sospechaba. Solo precauciones, dijo Alfonso. Este pueblo es pequeño, pero nunca se sabe quién podría estar escuchando. Miré hacia la mesa del teniente Domínguez. Él y su compañero también habían notado a los recién llegados, y se habían tensado visiblemente. Entonces, señor Quirós, continuó Alfonso, ¿dónde están los documentos? Era el momento de tomar una decisión. Si admitía que tenía los documentos, tendría que llevarlos a algún lugar donde Alfonso pudiera tomarlos, posiblemente alejándome de la protección del teniente. Si negaba tenerlos, ¿qué garantía tenía de que no irían tras Lucía y Mateo? Mi rancho necesita lluvia, dije finalmente, dando la señal acordada. En cuestión de segundos, todo el café se convirtió en un caos. El teniente Domínguez y su compañero se levantaron, sacando sus armas y gritando: ¡Policía! ¡Nadie se mueva! Los hombres de Alfonso reaccionaron inmediatamente, también sacando armas. Uno de ellos tomó a una mesera como escudo. Los pocos clientes que había gritaban y buscaban refugio bajo las mesas. Alfonso se levantó de un salto, su rostro descompuesto por la sorpresa y la rabia. ¿Qué significa esto?, gritó mirándome con odio. Significa que se acabó, Alfonso, dije, manteniéndome en mi asiento. Tus amenazas quedaron grabadas, y tengo copias de todos los documentos que buscas en manos de las autoridades. ¡Traidor!, gritó Heriberto, intentando abalanzarse sobre mí, pero el teniente Domínguez lo detuvo antes de que pudiera alcanzarme. Alfonso Ayala, Heriberto Saldívar, están detenidos por amenazas, coacción y conspiración para cometer extorsión, gritó el teniente. Alfonso miró a sus hombres, como dándoles una orden silenciosa. Uno de ellos levantó su arma, apuntando al teniente Domínguez. Todo ocurrió muy rápido después de eso. Se oyó un disparo, luego otro. Vi al hombre que tenía a la mesera caer al suelo. El otro soltó su arma cuando el compañero del teniente le apuntó a la cabeza. Alfonso intentó correr hacia la puerta trasera, pero yo reaccioné por instinto. A pesar de mis 65 años, me lancé sobre él, derribándolo. Caímos al suelo en un golpe sordo y sentí un dolor agudo en mi hombro, pero no lo solté. «Esto es por todos los niños que tu madre destruyó», le grité mientras el teniente Domínguez venía a esposarlo. En minutos, el café se llenó de policías. Alfonso, Heriberto y sus hombres fueron esposados y sacados del lugar. El teniente se acercó a mí, preocupado por mi hombro. «Es solo un golpe», le aseguré. «He sobrevivido a cosas peores». «Lo ha hecho muy bien, señor Quirós», me dijo, ayudándome a sentarme. «Tenemos todo grabado. Sus amenazas, sus intenciones de extorsión. Con eso y los documentos que nos dio, tenemos suficiente para empezar a desenredar toda esta red». «¿Qué pasará ahora?», pregunté sintiéndome repentinamente exhausto. «Los llevaremos a Tuxtla para procesarlos. Habrá una investigación, un juicio. Con la evidencia que tenemos, más lo que seguramente encontraremos cuando investiguemos sus propiedades y cuentas, pasarán muchos años en prisión. ¿Y mi familia?»,
¿Lucía y Mateo estarán seguros? Pregunté, que era lo único que realmente me importaba. Lo estarán, me aseguró el teniente. Alfonso no podrá hacerles daño desde la cárcel, y si tiene cómplices afuera, los encontraremos. Esa noche, después de prestar declaración formal en la comisaría y recibir atención médica para mi hombro, regresé al rancho. Me sentía extrañamente liviano, como si un peso que había cargado durante 50 años finalmente hubiera sido levantado de mis hombros. Llamé a Lucía para contarle lo sucedido y decirle que podían regresar. Lloró de alivio al teléfono y escuché a Mateo en el fondo preguntando si el abuelo estaba bien. «Estoy mejor que nunca, mijito», le dije cuando Lucía le pasó el teléfono. «Y pronto estaremos juntos otra vez». En los días siguientes, la noticia de la detención de Alfonso Ayala se extendió como pólvora. Resultó que era más conocido de lo que pensaba. Un empresario con conexiones políticas que se movía en los círculos más altos. Su caída arrastró a varios funcionarios y empresarios corruptos que habían sido parte de la red iniciada por su madre tantos años atrás. Heriberto, en un intento por reducir su condena, confesó todo. Cómo doña Inmaculada le pagó por entregarme, cómo había hecho lo mismo con otros niños, a lo largo de los años. Su testimonio abrió viejas heridas, pero también trajo respuestas a familias que llevaban décadas preguntándose qué había pasado con sus hijos desaparecidos. Un mes después del incidente en el café, recibí una visita inesperada. Era una mujer mayor, de unos 60 años, acompañada por el teniente Domínguez. «Señor Quiroz, esta es la señora Carmen Velasco», me presentó el teniente. Ella... bueno, creo que tienen mucho de qué hablar. La mujer me miraba con lágrimas en los ojos. «¿Eres Esteban? ¿Esteban Quiroz?», preguntó con voz temblorosa. «Sí», respondí confundido. «¿Nos conocemos?» Yo conocí a tu madre», dijo ella. «Rosa Quiroz. Éramos amigas, casi hermanas. Cuando murió intenté encontrarte, pero Heriberto dijo que te había mandado con unos parientes al norte. Nunca le creí, pero no pude hacer nada para encontrarte. Me quedé sin palabras. Esta mujer había conocido a mi madre. Había intentado ayudarme. Después de la detención de Heriberto, cuando su caso salió en las noticias, vi tu nombre y... tenía que venir a verte», continuó. «He esperado este momento durante 50 años, Esteban. La invité a pasar y hablamos durante horas. Me contó historias de mi madre que nunca había escuchado. Me mostró fotos que no sabía que existían. Por primera vez en mi vida, sentí que recuperaba un pedazo de mi identidad que creía perdido para siempre». Lucía y Mateo regresaron al día siguiente. Les presenté a Carmen, quien lloró al conocer a mi nieto. «Tu madre estaría tan orgullosa», me dijo, apretando mi mano. Y así, poco a poco, el círculo comenzó a cerrarse. Alfonso y Heriberto fueron condenados a largas penas de prisión. Los documentos que guardé durante tantos años ayudaron a desmantelar redes de corrupción que se remontaban a décadas atrás. Varias familias encontraron respuestas sobre sus seres queridos desaparecidos. Yo, finalmente, pude dejar de mirar sobre mi hombro. Pude ser simplemente Esteban Quiroz, sin miedo, sin secretos. Ahora, sentado en mi mecedora viendo el atardecer sobre las montañas de Chiapas, pienso en el largo camino que he recorrido. En el niño de 14 años que fui, asustado y solo. En el hombre que me convertí a pesar de todo. En la familia que construí, en el amor que encontré. Lucía viene a visitarme cada semana con Mateo. El muchacho ya tiene 13 años y se parece tanto a mí a su edad que a veces me sorprendo. Pero él crece rodeado de amor, seguro, protegido, como debería ser para todos los niños. Carmen también viene a menudo. Me trae historias de mi madre, fragmentos de un pasado que creía perdido para siempre. Y yo les cuento mi historia. Toda ella. Sin omitir nada, porque es importante que sepan, que todos sepan, que incluso en la oscuridad más profunda siempre hay una luz esperando al final del túnel, que nunca es tarde para encontrar justicia, para sanar, para comenzar de nuevo. Mi nombre es Esteban Quiroz Gálvez. Mi padrastro me entregó a una mujer adinerada cuando tenía 14 años y nunca volvió a buscarme. Pero encontré mi camino de regreso. Y esa, amigos míos, es mi verdadera historia.
Si quieres conocer más historias como la mía, suscríbete al canal y activa la campanita. Tu apoyo me da fuerzas para seguir compartiendo las verdades que muchos quieren callar.